Esta semana vamos a seguir tratando el tema del proyecto de constitución. Vamos a hablar una vez más el tema de que no se agota, ¿no? El tema de la economía, cómo se va a manejar la economía, y para esto contamos con el máster Mauricio Ramírez, el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Mauricio, bienvenido a Tribuna Liberal. Quisiera aprovechar tu visita para que nos des tu opinión acerca de las últimas noticias con respecto al manejo de política pública del gobierno del presidente Correa, ¿no? Uno de ellos, el tema del control de precios. Hemos visto cómo ha puesto un control de precios, él dice temporal, a un grupo de productos. ¿Qué opinión te merece esta política? Bueno, estas políticas se han intentado en anteriores gobiernos populistas, y la práctica no solo del Ecuador, sino de otros países de América Latina demuestran que son ineficientes. Son, como diríamos, pequeñas pastillas para bajar la fiebre. Y cuidado, la fiebre signifique que detrás haya un problema mayor. En este caso no avisoramos todavía síntomas de escasez, pero el tema de los controles de precios produce que los agentes económicos busquen otras maneras creativas, a veces no muy legales, de especular con los precios. Entonces, claro, se ponen controles sobre ciertos productos que aparentemente pueden causar mayor demanda, pero dejan de circular esos productos, empiezan a escasear en las perchas, o salen ya con los nuevos precios y los minoristas no los cambian hasta que se desabastece la percha y luego ya salen con los nuevos precios. Entonces es un juego de especulación. Estas medidas en realidad, como el gobierno las pretende implementar, son temporales. Quizás entendemos por el tema de la campaña del referéndum, pero no son sostenibles en el tiempo, de ninguna manera. Y lo contrario, de intentar mantenérselas, va a traer problemas de escasez mayor. O sea, es el remedio mucho peor que la enfermedad. Efectivamente, porque vivimos en un mercado pequeño donde no existe una alta productividad. Más vale, nuestro país es deficitario, importamos muchos productos y es fácil encontrar desabastecimiento porque no hay excedentes. Y cuando hay excedentes, como fue el caso del arroz, por ejemplo, automáticamente viene el gobierno a querer regular hasta el precio del excedente para exportar y crear cupos. Entonces hay un desestímulo. Entonces, frente a esos controles de precios, sean para los productos básicos o sea para los excedentes que puedan exportarse, son políticas que desestimulan a la productividad. Y es decir, perjudican la producción del país. Absolutamente, no son sostenibles en el tiempo, en lugar de hacer que la economía crezca, porque la economía crece cuando hay más productividad y cuando hay más consumo. En este caso, los controles de precios significa que o hay escasez de productos, ¿verdad?, o la inflación le está empezando a erosionar, y por lo tanto esta espiral inflacionaria se la pretende paliar con estos controles que efectivamente son temporales porque no pueden sostenerse en el tiempo. Mauricio, has hablado de productividad, y otra de las noticias que me llamó mucho la atención esta semana es una declaración de la ministra de Economía, la señora Vilma Salgado, con respecto al crecimiento económico del país y a la inflación también esperada del país. Señalaba que para este año se espera un crecimiento de un 4.5% según ella, inflación que no supera los 2 dígitos. ¿Tú realmente crees que es fiable esta afirmación de la ministra de Economía, Salgado, o realmente de dónde sacan los números? Porque todos los cálculos que hacemos nos indican que la inflación a finales de año va a superar los 2 dígitos, y el crecimiento económico es más bien mucho menor, al 3% de lo que, y ella señala 4.5%. ¿De dónde crees que salen estas especulaciones de crecimiento y de inflación? Bueno, desconozco, porque la fuente sobre la cual ella sustenta su proyección no ha sido revelada. En tal caso, nosotros quienes hacemos análisis económicos siempre trabajamos sobre cifras históricas y estadísticas confiables, como son las del Banco Central, las del INEC, por ejemplo en Latinoamérica la de la CEPAL. Son fuentes estadísticas confiables que en el tiempo han demostrado estar muy cercanas a los pronósticos que ellos han dado.
¿Y cuál es el pronóstico para este año de estas fuentes que estamos hablando? Pues efectivamente que va a pasar a los 2 dígitos. Vemos una tendencia en los 3 meses últimos, que si bien en el mes ha habido un pequeño descenso, si analizamos el periodo de 12 meses, si analizamos junio 12 meses, junio del 2008 versus junio del 2007, teníamos un crecimiento del orden del 9.13%, me parece. Luego teníamos un incremento de los precios, claro, de la inflación. Anualizado. Luego en julio esto se fue a 9.67%, anualizado, 12 meses. Y luego la tendencia sigue subiendo. Entonces no podemos decir que la inflación sube o baja en un mes, sino en un periodo mayor. El periodo mayor que marca una tendencia es de 6 meses a 12 meses. Y vemos que nos estamos acercando al 10%. Entonces la pregunta sería, ¿en base a qué el pronóstico de la ministra el día de hoy con ese 5%? No lo vemos sostenible con las cifras estadísticas de los organismos. ¿Y el tema del crecimiento económico, qué opinas? Bueno, el crecimiento económico es otra preocupación también, porque si bien crece el sector petrolero, el sector no petrolero este año está descendiendo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de inversiones. ¿Y por qué ausencia de inversiones? Por las mismas razones que dijeron algunos funcionarios del gobierno, porque como es un año político, un año de transición, los agentes económicos nacionales y extranjeros no están invirtiendo. Y si a eso le agregamos un decrecimiento en el precio del barril de petróleo, que ya bajó de los $105, agrava mucho más el asunto. Así ¿no? es. Entonces, en el componente total del PIB, sumando el petrolero con el no petrolero, vemos que el pronóstico va a estar apenas en el orden del 3%, de acuerdo a las estimaciones de CEPAL, lo cual para un año como el del Ecuador que está viviendo, sería hasta muy bueno. Positivo, dada la incertidumbre que hay en el país, crecer al 3%, positivo. Digamos, sería que positivo. Es lo menos malo que puede suceder, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que debemos apuntar a ese tipo de objetivos mesurados. Mauricio, tú haces mucha investigación y mencionabas el tema de la certidumbre con respecto a los datos económicos. Una de las preocupaciones de la investigación económica es la fiabilidad de los datos. ¿Cómo tú evalúas este tema en este gobierno? Porque hemos visto cómo se ha criticado fuertemente el Banco Central por parte del gobierno del presidente Correa, y hemos visto cómo se han cambiado la metodología de algunas variables importantes, como es la de, por ejemplo, el empleo, temas que siempre preocupan, ¿no? ¿Realmente son fiables actualmente las estadísticas del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos? ¿Podemos confiar en esos números? A ver, yo soy de aquellos que tomo como referente cifras que en el tiempo se han mantenido por instituciones que han sabido demostrar el cómo se construyen las cifras. Yo creo que tanto el INEC como el Banco Central del Ecuador, que trabajan muchas veces con las mismas cifras, ¿verdad? Para mí son confiables. Ahora, que la metodología que ahora pretenden adecuar o ajustar tenga un matiz más favorable o haga ver mejor las cifras al desempeño en este año, por ejemplo, del gobierno, ya son apreciaciones subjetivas. Pero lo que no debemos perder de vista, creo yo, y debemos defender todas las personas que seguimos de cerca el comportamiento de una economía de nuestro país, sea en este y en periodos anteriores, es la institucionalización. Nosotros no podemos pensar que porque las cifras no me favorecen al resultado de este año o del año pasado de mi gobierno, entonces yo tengo que introducir ajustes o cambios. Eso sería un craso error. Eso ya ocurrió en Argentina. ¿Y qué pasó en Argentina? Bueno, sabemos que hay 2 inflaciones. Tú hablas allá con la gente común y te dice, ¿cuál inflación quiere que le dé? ¿La del gobierno o la real de Argentina? Entonces ya se produce, es hasta un hecho hasta de burla.
el hablar de que hay dos inflaciones. Entonces, no debemos cometer esos errores simplemente por el hecho de que nos conviene o no nos conviene estas cifras en un periodo económico tal. Todos sabemos que el gobierno no ha estado enfocado hasta el momento en generación de riqueza, en generación de fuentes de trabajo. No, ha estado enfocado en un proyecto político y lo han dicho frontalmente. Entonces, cuando estás enfocado en un proyecto político, parece que las cifras no son prioritarias. Entonces, encima querer tratar de presentarlas de una manera que me favorezcan, creo que es un peligro para la institucionalización del Banco Central y del INE. No deberíamos entrar en ese terreno. Mauricio, terminamos el bloque anterior donde hiciste un análisis con respecto a lo que está sucediendo en el entorno económico del país y quisiera tu minuto también acerca de un último dato, que es, lo acaba también de mencionar la ministra de Economía, y es acerca del gasto público. Realmente no nos causa sorpresa el tema del incremento del gasto público. Este es un gobierno muy intervencionista, que quiere centralizar muchas áreas que antes estaban descentralizadas, por tanto no debería llamarnos a la sorpresa el incremento del gasto público. Sin embargo, ver un incremento a 15.000 millones de dólares, entre 14.000 y 15.000 millones de dólares al gobierno central, y todo el gasto público total o el presupuesto total de gasto público que supera los 20.000 millones, sí llama la atención porque es un incremento muy significativo en relación a los años anteriores. ¿Qué efectos puede tener en la economía en el corto y en el mediano plazo el hecho de que un Estado se comprometa con diversos rubros importantes de dinero, teniendo en cuenta lo susceptible que es a los vaivenes del precio del petróleo y a la producción nacional de petróleo, porque puede que mañana ya no tengamos los recursos para financiar dichas actividades? Bueno, este es un tema bastante controversial, porque si bien hay un presupuesto que se aprueba, en la práctica podría ocurrir lo que ha estado ocurriendo este año, y es que el gobierno ha estado haciendo un gasto inferior al presupuestado. Entonces, eso hasta podría ser una práctica de austeridad, digámoslo así. Pero cuando ya se construyen cifras bastante elevadas, presuponemos que hay la intencionalidad de incurrir en esos gastos, ¿no? Y la lógica o la sana lógica de la administración pública diría que los gastos corrientes deberían estar compensados o equilibrados con los ingresos corrientes. Pero habría que ver, como tú lo señalas, qué pasa con las verdaderas o las pocas fuentes de ingresos que tiene nuestro país, ¿no? Hasta que el aparato productivo se reactive realmente, que no es una cosa que va a ocurrir en 3 meses, ni va a ocurrir en 6 meses. Es decir, para construir una refinería, por ejemplo, bueno, recién están en los proyectos, ¿ya? Y según seno, digamos por analistas que he escuchado, no están hechos todavía los estudios técnicos. Entonces, imaginémonos que cuando tengamos la producción de la famosa refinería del Aromo, ¿ya? Eso va a tomar un par de años tranquilamente. Entonces, no es que se van a generar mayores ingresos por la exportación de nuestras gasolinas, digámoslo así. Entonces, hasta que eso ocurra, la pregunta es qué va a pasar en el corto plazo, que sería el 2009. Y lo que puede ocurrir es efectivamente lo que tú señalas, que exista un desfase entre lo que va a ser nuestros ingresos provenientes de solamente la venta de crudos, más no de los productos terminados, con los ingentes gastos que en la parte social piensa hacer o tiene determinado hacer el gobierno. Entonces, ¿eso a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a tener que buscar endeudamiento, pues, porque de otra manera, ¿cómo entonces empezamos a equilibrar, por ejemplo, la inversión? Bueno, la ministra dice que hay un hueco de 3.000 millones de dólares. Claro, entonces ya hablamos entonces de que se abre la ventana del endeudamiento. En la Constitución está establecido que la nueva Constitución bajo ciertos parámetros, pero ya se habla de que vamos a ir entonces a ese escenario. Y nuevamente entraríamos otra vez en el mismo círculo del cual hemos querido salir en años anteriores. Entonces yo veo esto de alto riesgo, ¿no? El hecho de no tener financiado completamente vía los ingresos corrientes, el gasto corriente y la variabilidad
de la fuente de nuestros ingresos, que depende específicamente de los precios de la venta del crudo, y eso nos va a llevar a la necesidad de hacer endeudamiento. Eso es un escenario del cual no deberíamos entrar, sino como última instancia. Entonces yo pensaría que la estrategia debería ser austeridad. Bueno, y austeridad que parece que no la vamos a tener, o sea que según tu análisis podemos llegar a una crisis de deuda, si es que nos prestan también. Si es que nos prestan realmente, porque dadas las circunstancias es muy poco probable que alguien nos preste cuando estamos promoviendo la mora en porciones de deuda, ¿no? No pagar en porciones de deuda por supuestamente ser ilegítimas. Entonces ahí viene un problema serio que va a frenar la economía. Entrando al tema de la Constitución, ¿cómo evalúas este proyecto de Constitución del presidente Correa sobre el tema económico? ¿Favorece al crecimiento económico? En términos generales, quisiera una evaluación tuya con respecto a este proyecto, ¿no? ¿Realmente favorece o crees que entorpece el proceso de creación de riqueza? Bueno, yo tengo un par de comentarios de lo que he leído y releído haciendo anotaciones al proyecto de la nueva Constitución. Me llama la atención de que hablamos en el capítulo 3 de la soberanía económica. Y en la soberanía económica se ponen, digamos, los postulados o objetivos, y se habla de una economía popular y solidaria. Suena bien, pero más adelante no se habla de los factores o agentes económicos, no se los menciona a todos. Por ejemplo, no se menciona la participación del mercado como tal y de la globalización. Es como decir, no queremos reconocer en este nuevo modelo económico que quiere crear nuestro gobierno, que existen unas fuerzas del mercado que están ahí, más allá de que el propósito del gobierno sea priorizar el sector popular y solidario. Pero bueno, esto es tan insensato como negar la ley de la gravedad, ¿no? El claro, que la quiera negar, que vaya a un quinto piso y que se lance de cabeza, pues claro, a ver si no se mata, ¿no? Y en esto, Carlos, vamos a chocar fuertemente con las nuevas generaciones, porque precisamente toda la juventud está enfocada a lo que se llama la conectividad con el mundo. O sea, eso existe más allá de que un gobierno, sea ecuatoriano o sea de cualquier naturaleza, quisiera impedirlo. O sea, tú no puedes impedir que la gente joven se comunique vía internet con el resto del mundo y quiera hacer negocios con el resto del mundo. Entonces, eso es como querer tapar el sol con una mano, pues, o sea, es un absurdo. Por un lado. Por otro lado, la globalización está, y está para quedarse. Yo creo que el planteamiento reflexivo debía ser qué cosas buenas tiene la globalización para nuestro país y qué cosas no buenas de la globalización queremos evitar que nos afecten. Pero eso ya sería un análisis maduro. Yo veo que no hacen ese análisis en el proyecto económico de la soberanía, que ahora habla de soberanía del sistema económico. Entonces, eso ¿Cómo llaman ellos en el modelo de proyecto de constitución, el modelo económico? Bueno, hablan de un modelo... Porque el anterior era un modelo de social de mercado. Sí. Así se le denominaba. Era definido. Acá se habla de una economía pública, mixta, popular y solidaria, ¿ya? Donde realmente se hace énfasis a los pequeños sectores, que estoy de acuerdo, hay que insertarlos en la economía, ¿no? Los microempresarios, los artesanos, el cooperativismo, bienvenido, hay que insertarlos, pero no puedes desconocer las fuerzas del mercado, de la producción y de la globalización. Eso es imposible dejarlo. ¿Podría señalar que los argumentos que has puesto sobre la mesa son suficientes para decir que el proyecto de constitución entorpece el proceso de creación de riqueza del país? No, yo lo pongo más claro todavía. No es un objetivo para este proyecto la creación de riqueza. En ninguna palabra que usted lea del capítulo 3 va a encontrar generación de riqueza. Me ha dejado absurdo eso, porque quiere decir de que seamos solidarios, seamos enfocados al cooperativo. Todo eso está bien, pero ¿y la generación de riqueza? O sea, este enfoque no cree en el círculo virtuoso de la economía. ¿Cuál es el círculo virtuoso de la economía? Ahorro, inversión, producción,
consumo, impuestos, inversión social. Ese es el círculo virtuoso. Eso no lo hemos inventado nosotros los economistas. Eso está probado y funciona en muchísimos países. Y eso no está implementado. Eso no está aquí. Solo está la última parte, redistribución, claro, nada más. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a distribuir si no hemos generado riqueza? Primero hay que generar la riqueza para distribuirla en ese proceso equitativamente. Lamentablemente, Mauricio, siempre el tiempo nos queda corto cuando tratamos unos temas tan importantes para los televidentes, para el país, porque en esto nos estamos jugando nuestro futuro. Quisiera concluir pidiéndote un mensaje para la audiencia. ¿Qué les podrías decir con respecto al proyecto de Constitución y qué les podrías motivar para que ellos tomen una decisión correcta al final? Bueno, es difícil abstraerse de una visión cuando uno da una opinión respecto de un documento tan importante y trascendente como va a ser la Constitución, son las reglas de juego que nos van a gobernar los próximos años a los ecuatorianos. No existe una Constitución perfecta, para empezar. El Ecuador ha pasado por muchas constituciones y esta, algunos dicen, es una más. Pero no deberíamos desaprovechar esa oportunidad en el sentido de que las cosas que tenemos hoy, le hace la Constitución del 98, no en el capítulo de la economía, no es una mala Constitución, es que no la hemos sabido aprovechar. Por otro lado, quienes se quieran inclinar por la Constitución nueva tendrán que reflexionar a qué le están apostando, porque vamos a tener que vivir con ella durante algunos años. Y deben saber que lo que aquí se está enfocando no es la generación de riqueza y bienestar, sino del buen vivir. Nadie todavía entiende qué es el buen vivir. No sabemos si es lo que hacen los chapuletes en los parques, no sabemos si es lo que hacen los niños pequeños cuando los crían sus madres, no sabemos, nadie nos ha explicado eso. Entonces es difícil apostar a algo abstracto, utópico. Yo personalmente no hago esas apuestas. Yo hago apuestas a las cosas que son más ciertas, más tangibles. Amigos televidentes, recogiendo las palabras de Mauricio Ramírez, tomemos en cuenta qué le apostamos cuando estamos votando por esta Constitución. Reitero, siempre tenemos que tener en mente que los beneficios o perjuicios de los resultados de este proyecto de Constitución lo vamos a sufrir nosotros y nuestros hijos. Por tanto, es una decisión que debemos tomarla bien sesuda. Démonos el tiempo de analizarla, contrastarla y ver qué beneficios o perjuicios puede traer, no solo en la redistribución, porque es importante la redistribución, pero también es muy importante la creación. Si queremos redistribuir cero, pues no vamos a redistribuir nada, pero mientras mayor riqueza tengamos, podemos ayudar a la gente que menos tiene, que al final es el afán de gran parte de los ecuatorianos. Así que, amigos televidentes, tomamos muy en serio este proceso porque va a afectar nuestro futuro.